buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Mi nombre es Katia Escalante Barbosa, subdirectora de la Escuela Judicial. La Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, la CONAMAC, y la Escuela Judicial les dan la más cordial bienvenida a la conferencia Lenguaje Claro por el Derecho a Comprender, un pilar del acceso a la justicia. Antes de presentarles a nuestro ponente del día de hoy, le voy a dar la palabra a doña Sara Castillo Vargas, directora ejecutiva de la CONAMAC. Adelante, doña Sara. La escuela tiene un compromiso rotundo con los temas de democratización de la justicia, de tener una justicia más abierta, más transparente, lo cual implica obviamente el derecho a comprender. Cuando hablamos de lenguaje claro, pudiera uno enfocarlo de una forma un poco más simplista, diciendo, es como, bueno, ¿cómo nos comunicamos mejor? Y esa forma es válida, es como desde lo judicial comunicamos e interactuamos con las personas usuarias y entre nosotros mismos de una manera que permita una comunicación efectiva con las partes. Y bueno, esta es la parte operativa, el cómo lo hacemos. Sin embargo, me parece muy importante en el marco de esta actividad reflexionar sobre qué hay de fondo, ¿verdad? ¿Qué implica tener que hacer o hacer estas cosas para poder hablarnos y entendernos mejor? Implica, pues, ni más ni menos que un derecho humano del más alto calibre, que es un componente del derecho al acceso a la justicia y yo diría, por ende, del más complejo entramado y fundamental entramado de derechos que una persona pueda tener. El acceso a la justicia es un derecho humano en sí mismo, el derecho de ir a los tribunales a pedir que se diriman los problemas, que se me arreglen los problemas, las broncas, digamos, ya hablando en un poquito más del lenguaje claro, digamos, lenguaje popular, lenguaje coloquial, normal, humano, de que se me restablezcan derechos que me han sido vulnerados o que estimo que me han sido vulnerados, por lo menos, y ese proceso implica una serie de trámites, una serie de interacciones, de ir y venir, a veces verbales, a veces escritas. ¿Y qué sería de mí o qué es de mí o de cualquier persona que está del otro lado del mostrador cuando no entiende, no comprende ni qué se le pide, ni qué se le ordena, ni qué se le requiere y no puede comunicar de manera efectiva lo que necesita, lo que se le pregunta, lo que tiene que comunicar para lograr ese efectivo acceso a la justicia? Es eso, pues imagínense que es como si estuviéramos hablando con alguien que habla otro idioma y al cual necesitamos convencerle, solicitarle, pedirle y la imposibilidad de hacerlo. Entonces, básicamente me parece que cuando hablamos del lenguaje claro estamos hablando de un derecho fundamental, que es el derecho a comprender para poder hacer valer otros derechos dentro de un sistema estructurado como son los sistemas judiciales, a los cuales vamos a pedir ayuda para que se nos resuelvan situaciones de la vida de toda índole. Entonces, pues creo que la escuela comprende eso muy bien y comprende que es el derecho a comprender, el lenguaje claro, la lectura fácil, son herramientas, pero más que herramientas, son requisitos esenciales que tenemos que ir incorporando en el acervo de las personas juzgadoras, de las personas que laboran en los despachos, en todo el quehacer de nuestra institución cuando atendemos y prestamos servicio público. Porque eso somos, ¿verdad? Una instancia de servicio público que al final tenemos que tener como centro la persona humana. Yo quisiera pues agradecerle también al doctor Carlos Núñez, juez de la República, a quien desde que conozco me ha impresionado su compromiso con los derechos humanos y el acceso a la justicia de todas las personas, no solo de las personas migrantes con quien hemos trabajado, sino de todas las personas. Carlos es una persona que desde un profundo humanismo ha materializado sus creencias en prácticas judiciales y jurisdiccionales que han sido un hito y un desarrollo, porque decir que Carlos es pionero en este tema.
Entonces le agradezco muchísimo a Carlos que una vez más se haya sumado a este esfuerzo. Vamos a seguirle pidiendo que se sume como a otros jueces y jueces de la República que ya están haciendo cosas maravillosas en este tema, pero obviamente un cambio cultural como lo que esto requiere no se hace del día a la noche, y creo que hoy ponemos un granito de arena para que podamos ir cambiando ese proceder judicial, esa cultura judicial que obviamente pues termina siendo, en vez de acreedora de derechos, imposibilita, obstaculiza el verdaderos accesos a la justicia, como pues todas las personas por un mandato constitucional y un deber jurídico de una república democrática deben tener. Pues doña Katia, muchas gracias, don Carlos, muchas gracias. Saludo a las personas aquí presentes, a quienes conozco y agradezco. Muchísimas gracias, doña Sara. Creo que doña Sara se me adelantó con esa presentación magistral que hizo de don Carlos, pero yo me voy a permitir presentarlo de acuerdo a su, ¿verdad? A su trayectoria. Doña Sara, yo entiendo que usted tiene que retirarse, entonces le agradecemos muchísimo el habernos acompañado este ratito. El señor Carlos Núñez es máster en Administración de Justicia Penal por la Universidad Nacional de Costa Rica. Es licenciado en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho. Se desempeña actualmente como juez de juicio en el Tribunal Penal de Flagrancias del Segundo Circuito Judicial de San José. En su carrera por más de 20 años ha sido juez penal, fiscal y profesor de la Escuela Judicial en las áreas de formación inicial y especialización penal. Es autor de diversos artículos sobre derecho procesal penal y acceso a la justicia. Es ponente y capacitador internacional en temas relacionados a la dirección de audiencias para jueces y juezas. Es profesor del Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México en los cursos de dirección de audiencias y juicio oral. Además, es profesor de la Universidad para la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en las maestrías de Derechos Humanos y Cultura de Paz. Antes de darle la palabra a don Carlos, les vamos a pedir, por favor, que para efectos de grabación mantengan sus micrófonos apagados y silenciados y sus cámaras apagadas. Durante la conferencia, don Carlos les indicará si él requiere algún otro tipo de dinámica. Adelante, don Carlos. Bienvenido y muchas gracias. Y ahora sí, aquí estamos. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Yo más que feliz cuando recibo este tipo de invitaciones de parte, pues, del Poder Judicial de Costa Rica, de CONAMAG, siempre atenta a todo lo que sea mejora para la administración de justicia, acceso a la justicia, justicia abierta y sobre todo a mi queridísima escuela judicial, pues que donde uno siempre dice, deje el ombligo ahí en la escuela judicial cuando se participa como docente y como participante también que he llevado los cursos de la escuela. Yo quiero dar un especial agradecimiento a Katia Escalante, porque Katia, cuando oye esos temas, siempre me busca y siempre pues nos divertimos mucho tratando de ver cómo hacemos para hacer llegar este tema a más y más personas. Y por supuesto, con todo mi corazón a Sara Castillo, a Sarita, que pues también siempre está pendiente de cómo mejorar en los temas de administración de justicia, de acceso a la justicia. Bueno, las disposiciones de no abrir cámaras, pues las comprendo, pero si alguien quiere abrir la cámara, a veces No hay problema, no hay problema. Si la gente quiere feliz para abrir ver. cámara, Sí, para que Carlos no se sienta solo, no hay problema. Claro, porque es que de pronto siento que estoy platicando acá con unas Ya bolitas silencié con... esto, archivado este y como adjunto. Sí, Ay, pero, ya se pero lo sí, mando, Lu. Sí, pero tiene sin alguien micrófono. un microfonito Ok, abierto. Doña con mucho gusto, Marcela. Lu, ya. Aquí está, ya la Doña Marcela, silenciamos por sí, aquí. ya, ahora sí. Ya. Don Carlos, aprovecho este impasse, Sí, nada más le quito un segundito sí, porque quisiera agradecerle la participación a varios compañeros y compañeras que nos acompañan del Poder Judicial de Honduras. Entonces, agradecerles muchísimo por estar acá el día de hoy con nosotras y nosotros, ¿verdad? En esta conversación que vamos a tener. Y bueno, por supuesto, como don Carlos lo decía, si alguna persona quiere abrir cámara para que puedan interaccionar con él ¿verdad? Que él se sienta que estamos como en un aula, pueden abrir cámara entonces sin ningún problema.
Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, de verdad que yo les agradezco, si de verdad los que puedan abrir cámara, se los agradecería mucho porque esta parte de la virtualidad nos permite acercarnos más, pero también nos genera este espacio donde no podemos vernos y no podemos hacer este espacio de conexión, de hablar con las personas. Gracias, Marisela. Ahí está, muchísimas gracias. Y a quien Buenos más quiera días. ponerla, buenos días, Marisela. Y a quien más quiera abrir sus cámaras, pues más que invitado, invitada a hacerlo. Como los ya presentando, cuando me iba diciendo Sarita y Katia, la trayectoria, en este andar por convencer, y no solo convencer, sino lograr yo también hacer una introspección del tema del lenguaje claro. Ha sido un viaje ya extenso de yo creo que más de 14 años trabajando con este tema, y creo que hemos llegado bastante lejos, y se han logrado muchísimas cosas. Así es que agradecidísimo a quienes están conectados y conectadas el día de hoy desde Honduras, creo que también se van a conectar de República Dominicana y acá de Costa Rica, quienes están compartiendo, colegas, jueces y juezas. Muchísimas gracias, de verdad, por estar acá, por tomarse el tiempo a hablar de este tema que pareciera ser, a veces puede llegar a ser un poco, decir, ay, pero hablar claro, yo hablo bastante claro. O sea, la verdad es que yo siempre he hablado muy claro. Yo no he encontrado todavía, cada vez que voy a capacitaciones, a jueces o juezas que digan que hablan enredados. Siempre me dicen, no, yo hablo bastante claro, Carlos. Pero a la hora de la hora, a la hora de hacer las prácticas, nos damos cuenta de que es que no es que nosotros sintamos que hablamos poco claro, sino que nos hemos acostumbrado a hablar poco claro. Desde los inicios de la facultad nos van enseñando cierta terminología jurídica, que nos viene a confundir tanto, 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 que ya no sabemos ni siquiera cuál era el origen del significado. Y de todo eso vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a reírnos un poco también de cómo hablamos, vamos a reírnos un poco también de cómo nos escuchan, quién nos escucha y de qué manera nos escucha. Porque si yo les contara a ustedes, efectivamente, que en República Dominicana se dice una palabra de una manera, en Costa Rica se dice de otra, en México se dice de una manera, en Honduras se dice de otra, en El Salvador se utiliza otro término para el mismo significado, estaríamos ante algún tema de regionalismo. Pero también dentro de eso, en la vía jurídica, en la vía judicial, también encontramos algunos regionalismos interesantes jurídicos. Y hoy vamos a averiguar algunos de esos. Así es que les voy a pedir que estén bien atentos y atentas, y que de verdad estén conectados a esta conferencia con su celular, que tengan el celular a mano, porque en algún momento voy a pedirles que, que utilicen su celular para unas actividades que podemos hacer acá, porque la idea es que podamos interactuar un poquito mejor. Natalia Arbizu, pero no la veo, Natalia, usted está desde México, saludos. Bueno, en México también hemos estado con este tema, trabajando muchísimo, de la mano de muchas organizaciones en México, hablando sobre el lenguaje claro. Y hagamos entonces por acá, vamos a hablar de tres temas principales: la justicia, como derecho humano, la tutela judicial efectiva y el lenguaje como limitante al acceso de la justicia. No el lenguaje, cualquier lenguaje, sino el lenguaje jurídico como parte de estas dificultades para acceso a la justicia. Empecemos diciendo, permítame que esto se fue para atrás. Aquí vamos, ahora sí. Empecemos con una diferenciación entre lo que nosotros comprendimos durante mucho tiempo como justicia poder y como justicia servicio. Si nosotros hablamos de justicia poder, tenemos que ser clarísimos en que, y yo en esto quiero ser muy claro, en que los jueces y las juezas de un país son extremadamente poderosos y poderosas. No hay, y yo creo que esto tiene que entenderse muy bien por parte de quienes administran justicia. Es uno de los poderes más grandes que tiene un país, muy, muy grande. Yo siempre comparo el poder de los jueces y las juezas con un poder inusitado, que no encuentra parangón en ninguna otra área. ¿Por qué? Un juez o una jueza decide sobre la libertad de personas cuando está en el ámbito penal, pero en el área de familia tiene que ver con
la vida familiar, puede inclusive generar unos vínculos o disolver vínculos, establecer espacios de separación en vínculos, establecer quién vive con quién. En la vía civil decide hasta dónde llega una propiedad y lo que diga el juez o la jueza deberá respetarse. Al final de cuentas, cada juez o cada jueza guarda un poder tan grande dentro de sus competencias que parece importante repetirlo. ¿Por qué? Porque no hay nada más peligroso que un juez o una jueza que no crea que tiene ese poder. Cuando un juez o una jueza no cree que tiene ese poder, puede llegar a utilizarlo de manera irresponsable. Es como que tuviera una espada sin saber que tiene tanto filo y estarla blandiendo por todas partes, sin saber que puede ocasionar un daño muy grave por no utilizar el poder de la manera adecuada. Entonces, hasta que no comprendamos eso, podemos llegar a cometer algunas injusticias e incluso cometer delitos. Entonces, por eso el poder es tan grande. Imagínense ustedes qué tan grande es el poder del Poder Judicial, de jueces y jueces y toda la administración de justicia, que en los gobiernos autocráticos, en los gobiernos donde las presidencias quieren sostenerse en el poder, al primero que van a atacar es al Poder Judicial. Si los ataques a los poderes judiciales va a ser algo de todos los días, en el tanto saben que el único poder más fuerte que un presidente o un autócrata es el Poder Judicial. Porque los poderes judiciales, a través de los tribunales, distintos tribunales que existen, incluyendo el contencioso administrativo, puede decirle hasta a un presidente que eso no se puede hacer. Como la famosa frase, aún hay jueces en Berlín, que nos recuerda que hasta el rey estaba sometido a los jueces y las juezas. Entonces el poder de la justicia es muy amplio, muy grande. Lo único es que está limitado. Está limitado, dichosamente, también por una carta magna de todos los países que dice, bueno, la labor del juez o la jueza va a ir de acuerdo a sus competencias. Entonces yo, después de las 4:30 de la tarde, si tengo el horario diurno, después de las 4:30 ya ese poder se acabó. Como dicen, dejo de ser juez para todo lo bueno y sigo siendo juez para todo lo malo. Es decir, no puedo, tengo que llevar una vida ética, que de eso podemos hablar en muchos momentos también, que ahora vamos a hablar un poquito también esa parte ética, pero ya no puedo yo tomar decisiones relacionadas a los casos de las personas, ya fuera de mi horario laboral y fuera de mi ámbito y fuera de mi jurisdicción. Yo no puedo, por más que me guste la materia de tránsito, si veo un accidente de tránsito, yo no puedo llegar y decir quién tiene la responsabilidad o quién deja de tener la responsabilidad en el accidente que estoy viendo, porque ahí no está mi responsabilidad y no está mi ámbito de acción. Por lo tanto, por mucho poder que tengo, no me llega hasta ahí. Así que ese poder que es tan grande, que como les digo, es muy importante, hay que usarlo con gran responsabilidad. Y se decía durante todos los años, ustedes lo deben de haber vivido en sus poderes judiciales, en los años 2000, que se veía como un poder al servicio. Entonces, como es un servicio, el poder al servicio tenía ciertas limitantes. No es para servirme, sino para servir a otras personas. A mí me corresponde dictar una sentencia para poder dar justicia, no para vengarme de alguien. De hecho, si yo me quiero vengar de alguien, tendría que inhibirme de la causa. Por eso, desde acá ya podemos observar por qué el discurso popular es muy difícil de poder hermanar con lo que hace la acción de la justicia, porque las personas a veces quieren venganza y el juez o la jueza lo que le va a dar es pues justicia dentro del ámbito de la ley y de la Constitución, y a las personas a veces eso no les parece pues que fue suficiente. Y entonces por eso es que siempre hay que recordarle a los jueces y las juezas pues que a nosotros nos corresponde la templanza, es decir, bajarle un poco ese ritmo y decir, bueno, es que esto es lo que de acuerdo al derecho corresponde. Bajarle un poco a esa intensidad. Entonces, pero que a ustedes les corre qué, hielo en las venas. No, no nos corre hielo en las venas. Si yo fuera el ofendido, posiblemente yo quisiera muy altas penas. Si yo fuera la persona víctima, yo querría muy alta pena. Pero por eso las víctimas no son los jueces de sus propios casos. Y por eso si yo fuera la víctima, tendría que inhibirme de conocer un caso penal contra una persona acusada. Son de esas causas de inhibitoria clarísimas. Pero durante algunos años hubo una confusión entre el poder y un olvido al servicio. ¿Quién de ustedes recordará, y por eso me gusta a mí ver caritas y que pongan cámaras por aquí para verlas ahí, que se anime Claudia, Girlani, Andrea López?
Marcela, Aurelia, cualquiera de las que están aquí conectadas, que las estoy viendo nada más, lo que quiera conectarse, ¿verdad? Nuevamente, invitarles a hacerlo. Porque aquí empezamos a interactuar un poco. ¿Quién recuerda si están trabajando para los poderes judiciales o si usted es una persona que no trabaja en el Poder Judicial, pudo haberlo notado? Las relaciones que existían todavía para los años 90 y 2000 y todavía podrían existir en algunos lugares donde no vemos, donde los jueces y las juezas, o por lo menos las jefaturas de oficina, utilizan al personal para sus favores internos. O sea, son órdenes de carácter personal donde la persona técnica judicial se convierte en una persona al servicio del juez o la jueza, no de la administración de justicia, que es distinto. Es distinto que yo le diga, mire, haga el favor y por favor saque estas copias de este expediente que la necesitamos para resolver, o por favor vaya notifique, de acuerdo a las labores que le corresponde a cada persona técnica, pero vaya, muévame el carro, vaya, sácame plata al cajero, vaya, por favor, págueme la tarjeta de crédito, lléveme a los chiquitos allá. Y todavía tuvimos casos, bueno, ya está prescrito eso, tiene que estar prescrito ya, pero doña Katia no recordará en los tiempos en que nos comentaban, no lo vimos en vivo, de alguna jueza que le pidió al personal técnico que le ayudara en la mudanza, entonces pues, dejaron el despacho trabajando a media máquina mientras ayudaban a la jueza a mudarse de casa. Entonces, usted dice, ¿pero qué es esto? Bueno, es que eso, cuando está muy arraigada la idea de que yo soy tan poderoso, poderosa, que sí lo son para todo lo que es la administración de justicia, llevarlo al ámbito personal es cuando puede pervertirse el tema del poder al servicio y se convierte en un poder para mí mismo. Entonces, esos actos durante muchísimos años nunca se vio como un acto de corrupción, porque se entendía que el juez o la jueza tenía tanto poder dentro del despacho que podía decidir qué hacían los técnicos judiciales o qué dejaban de hacer. Entonces, pasaba que se pasó de esta parte de favores y órdenes internas a un espacio conocido como la corrupción gratuita. ¿Alguien sabe qué será la corrupción gratuita? ¿Cómo es eso que hay una corrupción gratuita dentro de los poderes judiciales? Es muy interesante porque se los voy dejando ahí para que lo vayan pensando en ejemplos de ustedes que podrán recordar claramente, que se da mucho cuando el juez o la jueza cree que fuera del despacho también tiene algún poder, sin que eso significa, sin que eso signifique que estemos recibiendo un dinero a cambio. Exactamente, no recibe un monto económico. ¿Qué recibe? Pues bueno, recibe un bañito en el ego, un baño en el ego, sentirme importante. Habían jueces que llegaban a cierto restaurante para que no les cobraran la cuenta. Entonces, no, pero no era porque no pudieran pagarla o porque sintieran que era un favor económico, sino por lo importante que se siente que el dueño del restaurante no te cobre la cuenta. También, también podía hacer favores a personas que le decían, mira, ¿cómo estás? Vos estás en tal juzgado. Imagínense encontrarse un compañero o compañera de facultad y dice, ¿vos estás en tal juzgado? Sí, aquí yo estoy en ese juzgado. Mira, yo tengo un casito ahí, pero no es para que falles nada, por favor, no me malinterpretes. Es, no sé, está muy atascado ahí, es para darle un poquito de celeridad, que lo agarres, lo puedas estudiar. Entonces el expediente pasa de estar debajo de una pila de 40 expedientes y va para arriba. Y de pronto sale el expediente. Y dicen, bueno, es que era cuando le preguntan al juez, ¿pero por qué hizo eso? Lo que dice es justicia pronta, es un principio. Sí, pero es que tenemos que hacer justicia pronta sin discriminación, o sea, sin hacer actos discriminatorios. Y los actos discriminatorios, ojo que hay distinciones legítimas, pero esta no es una distinción legítima. Esto es una discriminación proveniente de la amistad del juez. Eso se le llama el clientelismo, le llaman el amiguismo, el dar este trato desigual por el hecho de ser mi amigo. Entonces, cuando se trata de perjudicar, es más notorio. Cuando es de beneficiar, pues entonces siempre se puede escudar uno en eso.
en otro país había visto, algunos de los ejemplos que estoy poniendo yo los conozco, algunos directamente y otros porque me los han contado y también por el poder dar esta charla en varios países, y me contaban de un juez que recibió a una de las partes en su despacho y después salió del despacho y le dijo a los otros miembros del colegiado, digamos, de los que tenían que resolver el expediente, le dice, miren, ya resolví esto, entonces nada más necesito la firma de ustedes. Entonces le preguntaron, pero ¿qué hacía reunido con la contraparte? Ah, no, pero si eso lo habló el Poder Judicial, la necesidad de la oralidad en los procesos judiciales. Claro, muy convenientemente había entendido que oralidad era tener a las partes a solas en sus oficinas y que sin ninguna transparencia no supiéramos qué había ocurrido ahí. Entonces, como veremos, siempre va a haber una justificación para estos actos de esta corrupción gratuita. La otra es la onerosa, la que recibe pagos, que ahí sí, don Hugo, ahí como dijo usted, ahí sí hay monto económico, material, y pues ahí yo creo que es la muerte del paciente. Ahí ya, en anterior, son enfermedades propias de la desviación del poder, pero que puede mejorarse. Claudia quiere comentarnos algo. Adelante, Claudia. Bueno, yo creo que levantó la mano sin querer, Claudia. Si quieren hacer preguntas a través del chat, por favor, totalmente abierto para que puedan hacer también sus consultas en el chat. Buenos días. Buenos días, Claudia, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios. Es que no encontraba el micrófono. Bueno, ya lo encontró. ¿Cómo le va, Claudia? Sí, pues bien, gracias a Dios. Escuchándolo, se me viene a la mente una situación, ¿verdad? Fíjese que yo soy de las personas que yo bajo ningún punto recibo a las partes solas en mi despacho. Entonces, recientemente me pasó una situación que estaba viendo un expediente, que era una situación, es un caso bien delicado, y pues el abogado es de los conocidos, ¿verdad? Porque yo en el juzgado tengo mucho tiempo de estar ahí, fui secretaria antes de ser juez, y entonces pues de los conocidos. Entonces viene y entra a mi despacho mi secretario y me dice, el abogado fulanito, me dice que tiene una cita con vos. Y yo como, no, mentiras. No lo voy a recibir. Bueno, la cosa es de que el señor ahí, y es una persona ya, es un adulto mayor completamente. Entonces, me lo encontré porque ese día iba a audiencia abajo. Buenos días, abogado. La espero, me dice. Entonces, obviamente nunca lo recibí, ¿verdad? Entonces, me fue a denunciar a inspectoría, a supervisión de tribunales. Entonces, me dice la supervisora que tocó el tema, que le tocó abordar el tema, ¿verdad? Viene y me dice, es que usted lo puede recibir con el secretario. Entonces le digo yo, no lo considero correcto, porque igual la otra parte, aunque esté mi secretario, si se llega a dar cuenta de que yo recibí al abogado, se va a sentir incómodo. Entonces sí, pero es que todavía no hay parte porque era un proceso de admisión. Pero al final el fondo del asunto, él quería que yo le admitiera, no se podía admitir porque le hacía falta un documento y era una situación de unas tierras y hay una colonia de por medio, que ya hay casas vendidas y bueno, es una situación un poco ahí difícil, ¿va? Entonces, no, yo no lo recibí, pero imagínese que la supervisión de tribunales todavía dice que los podemos recibir con el secretario. Y para mí, bajo ningún contexto, es prudente de que un juez o un magistrado reciba solo, o aunque esté su secretario, a una de las partes. Okay. Muchas gracias, Claudia. Bueno, esto puede generar todo un debate, porque ya sabemos que hay regulaciones, que hay momentos para recibir, dicen que hay una limitante, sobre todo el tema de justicia pronta, si es una cuestión de venir a hacer algún reclamo, pues parece que hay que recibirlos, pero bueno, esto tiene sus bemoles. El tema es importantísimo, es saber cuáles son mis límites
para no caer en elementos de lo que estoy hablando acá, que es la corrupción gratuita, que es dar favores, etcétera. Después vemos otros temas éticos relacionados a la atención al público, la atención a las personas usuarias y que tendrá algunas limitantes también. La justicia como servicio, nosotros lo encontramos en muchas partes. El tema de la justicia como servicio lo vamos a encontrar muchísimo a partir de los años 2000 en casi todos los poderes judiciales. Poder judicial, un servicio de calidad, servicio al ciudadano, servicio a la persona usuaria, servicio. Pero la justicia no es un servicio común y corriente. ¿A quién se le ha ido la luz alguna vez? ¿A quién se le ha ido la luz? ¿A quién se le ha ido el agua alguna vez? En algunas ocasiones incluso se va, no pasa el bus, no pasó el bus y es un servicio público. El agua es un servicio público que elevado, ni siquiera ha querido ser elevado a derechos humanos en muchos países. Pero es la luz, todos estos servicios, el teléfono, el internet, pueden fallar. Lo que se dice es que a diferencia de cualquier otro servicio, la justicia no puede fallar. No puede haber justicia hoy y que llegue un usuario y dice, hola, ¿cómo le va? No, hoy no estamos administrando justicia. No tiene que haber administración de justicia. Incluso en los días festivos, días feriados, tiene que haber oficinas del Poder Judicial abiertas para recibir información de las partes. Y cada vez más los poderes judiciales se preocupan por generar ventanillas donde puedan recibir a las personas usuarias cuando está cerrado el Poder Judicial. Cada vez generar más espacios, turnos extraordinarios, abrir espacios para que dejen las personas sus consultas, etc. La idea es que la justicia nunca se detiene. En pandemia, uno de los temas de los servicios públicos no era tanto si me iban a atender o no me iban a atender acompañada de fuerza y luz, sino quién iba a atender en los poderes judiciales, qué iba a generarse con las audiencias judiciales. Y de aquí nació esto que hoy nos estamos viendo acá por la vía virtual, la necesidad de generar espacios virtuales para poder celebrar audiencias. Esto hace ver que la justicia no es un servicio público únicamente, sino que está elevado al rango de derecho humano y lo encontramos en la Convención Americana de Derechos Humanos en este artículo que contiene muchísimo de lo que hoy vamos a hablar. El artículo 8.1, la base de todo lo que es el derecho humano a la justicia, nos dice lo siguiente. Vamos a alguien que me levante la mano y que quiera leer el artículo. No tiene que poner la cámara si quiere, pero sí el audio. Vamos a ver. Espera a alguien que levante la mano para no leerlo yo porque... Hugo, adelante Hugo. Le doy la palabra para que pueda leer este artículo que tenemos por acá. Sí, ok, dice, justicia como derecho. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Muy bien. Hugo, una pregunta. Sí. Vamos a empezar a hablar del lenguaje claro, ¿le parece? Ajá. ¿De dónde, Hugo? ¿De qué parte nos habla? De corredores. De corredores. Hugo, ¿alguna vez a usted le han dicho que el recurso de revocatoria está debidamente sustanciado? O sea, que está debidamente fundamentado. No, le pregunto, le han dicho a usted, es que dice, okay. la ley dice que cabe recurso de revocatoria cuando la resolución haya sido resuelta sin sustanciación. Eso es lo que dice una norma jurídica. Uh-huh. ¿Y usted entiende por sustanciación qué cosa? De fundamentación. Muy bien, gracias, Hugo. Hugo nos acaba de abrir un espacio precisamente de cómo el lenguaje técnico lo hemos venido llevando desde los orígenes hasta este punto y se empieza a perder el significado. Sustanciación es debate, como lo señala Andrea López. Resolver sin sustanciación es resolver sin haberle dado audiencia a la contraparte. Claro que nosotros decimos sustanciación y nos suena sustancia, como con la sopita bien hechita, bien sabrosa, y entonces decimos, qué rica, esta sustancia está bien fundamentada, o sea, está completita.
Y esto es obviamente traída de nuestro lenguaje común, donde sustanciado podría significar para nosotros en el lenguaje común. Y si usted le pregunta a cualquier persona, sustanciado le puede sonar a eso, a algo con peso, algo con suficiente información. Y lo traigo a colación, no porque se la saque así de la manga, sino porque este artículo ya trae términos jurídicos interesantes, porque dice acá, en la sustanciación de cualquier acusación penal. Entonces, cuando la convención se refiere a la sustanciación de cualquier acusación penal, lo que nos habla es que tiene que ser, que contar con un juez tribunal, etcétera, en cualquier debate sobre una situación de orden penal. Es decir, que tiene que haber posibilidad de contradecir la acusación, la posibilidad de que yo contradiga lo otro. Entonces, es interesante porque desde aquí ya nosotros empezamos a ver cómo el lenguaje técnico nos hace, unas pasadas, unas jugadas tremendas, hasta los propios jugadores de él en la cancha, porque él es tan alambicado que podemos llegar nosotros a darle nuestro propio significado de acuerdo a nuestro propio entorno. Entonces, este pequeño ejemplo, que creo que al igual que Hugo, muchísimas personas lo dicen de esa manera, y ha pasado de generación en generación en generación, como las famosas frases que ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver muchas frases que van a encontrar ustedes y que ustedes me van a contar, bueno, yo pienso que es esto lo que significa esta frase. Pero aquí en esta parte de justicia, perdón Andrea que todavía no te dé la palabra, voy a avanzar con estos puntos, Andrea, y cualquier cosa en el chat aquí lo van poniendo y yo con gusto voy viendo cómo avanzamos para poder terminar la conferencia en el tiempo que me dieron, porque al final hay un espacio de preguntas también. Dice que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro del plazo razonable. Entonces, lo primero es que yo tengo que tener una primera parte de acceder al sistema de justicia. La otra parte habla de la sustanciación, es decir, permanecer dentro del sistema de justicia y luego obtener una sentencia para la determinación de mis derechos. Y aunque no lo diga el artículo, la Corte Interamericana ha señalado que también está dentro de este derecho que dentro de este derecho está la ejecución de las resoluciones. ¿Cómo se llama? Atención, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le conoce a todo este conjunto de derechos que están contenidos en el artículo 8? ¿Cómo se le llama? No en una palabra, sino en una frase. ¿Cómo se le llama a esto? Garantías judiciales. Son las garantías judiciales, pero se le conoce con 3 palabras juntas. Tum, tum, si alguien la sabe, la pueden poner en el chat. Acceso a la tutela judicial. Muy interesante, claro que sí, es exactamente el acceso a la justicia o la tutela judicial efectiva, se le conoce también, porque es el derecho a la tutela. Pero el acceso a la tutela efectiva también podemos utilizarlo porque la tutela judicial efectiva recoge el acceso a la justicia como uno de sus grandes, de los grandes formas de tutelar judicialmente y de manera efectiva la justicia. Entonces aquí se le conoce como, vamos a ver, aquí está la tutela judicial efectiva. Vean ustedes, compuesta por 4 grandes momentos: el acceso, la permanencia, la sentencia y la ejecución. Esta presentación les va a llegar a ustedes a través de un PDF que se les hará llegar a todas las personas, pero yo sé que algunos toman nota y es importante hacerlo. Acceso, permanencia, sentencia y ejecución. Disculpe, ahí considero que falta uno, que es el ¿Cuál? tiempo. Sí, eso es permanencia. Y ahora les voy a explicar de permanencia. Claro, el tema del acceso es el ingreso. Y vea usted, Claudia y amigos y amigas que nos ven, que en acceso hemos hecho unos avances tremendos. Cada vez tenemos más poderes judiciales en todas las áreas, en todos los lugares. A cada lugar donde usted vaya va a haber un poder judicial, una oficina pequeña de juzgado abierto, y cada vez se ponen más y hay justicia móvil, unidades móviles que llegan hasta ciertos lugares, y en todos nuestros países latinoamericanos, dentro de nuestras posibilidades, hemos hecho muchísimos avances en el acceso. Acceso visto de manera simple, no de manera general, como hacemos de acceso, es todo lo. La tutela judicial efectiva también es conocida como acceso a la justicia, pero bien por eso yo lo trato de dividir para diferenciar entre el acceso de la tutela judicial efectiva, que es todo el paraguas grande, frente al acceso propiamente, que es el ingreso.
que yo pueda ir a denunciar un hecho, que me puedan escuchar, que alguien pueda tomar mi denuncia, que alguien pueda tomar mi demanda, que alguien pueda tener esto y lo otro. En algunas materias más restringido, en otras materias más abierto, en otras materias tengo más requisitos, en otras tengo menos requisitos. Pero el acceso, digamos que está más garantizado. Lo que sucede es que, y esto no solo lo digo yo, lo han dicho el Estado de la Justicia y lo han dicho muchísimos estudios de justicia en distintos países, incluyendo a México, señala que cada vez los procesos son más complejos o son complejizados. Cuando reformaron sus códigos, ¿cuántas capacitaciones tuvieron que llevar jueces y juezas, defensores, defensoras? ¿Cuántas personas tuvieron que capacitarse para un nuevo código? Les puedo asegurar que hubo una cantidad exorbitante de personas capacitándose. Y ahí donde se podía, se capacitaba y se buscaba la capacitación de un proceso judicial. Que se supone que el proceso es el recetario que utiliza el ciudadano o la ciudadana para acceder al sistema de justicia. Se supone que ese código no hay pierde. O sea, no tendría por qué ser complejo. La Sala Constitucional de Costa Rica, ante una consulta que le decían que por qué las personas no podían simplemente llevar su proceso civil ellas mismas, por acceso a la justicia, diciendo es que yo no tendría por qué pagar un abogado o abogada para llevar un casito de un incumplimiento contractual de una lavadora que me vendieron. Ahora tengo que irme con un abogado, me sale más caro el abogado o la abogada que ir por el tema de la lavadora. Y la Sala Constitucional le dijo, es un voto que puedo compartir con ustedes porque es muy interesante, lo que le dice la Sala Constitucional de Costa Rica, le dice, no podría usted, porque es que el proceso es muy complejo. Sala Constitucional, entonces lo que usted me está diciendo es que el proceso es muy complejo y por eso los ciudadanos no pueden acceder directamente. ¿No sería mejor entonces hacer el proceso menos complejo? ¿Cuál es la intencionalidad detrás de complejizarlo? Una vez que el proceso es complejo, aparecemos nosotros, jueces, juezas, operadores del sistema de justicia completos, abogadas y abogadas en general, a complejizar lo que ya era complejo. Conversaciones de cafetín. Mira, es que la ley nueva dice que son 5 días para resolver tal asunto. Ajá. Pero me pregunto si ese es un plazo perentorio o un plazo ordenatorio. Ah, mira, qué interesante. No lo había pensado. No lo pensó el legislador, no lo pensó quién. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, de que yo creo que para mí es un plazo perentorio y no es ordenatorio. Ah, no, yo creo que es ordenatorio. Ah, y empieza el debate. Si una persona ciudadana está escuchando ese debate, posiblemente esté escuchando otro idioma que no entiende de qué están hablando estos dos operadores de justicia. Lo cierto es que cuando por fin llega al final de su proceso judicial, le dicen que él presentó su recurso fuera de los 3 días que tenía para presentarlo. Y entonces él dice, sí, pero no me lo van a admitir. No lo puedo admitir porque era un plazo perentorio. Pero usted no dictó la resolución dentro de los 5 días que decía la norma. Ah, no, pero es que ese es ordenatorio, señor. No se preocupe ya, pero todo bien. Todo bien. Pero ¿qué es este enredo? ¿Cómo es esto de los plazos? Entonces, ¿para qué ponen el plazo si no va a tener ninguna finalidad? Entonces, ¿para qué el legislador hizo el plazo? Y no sé si ustedes alguna vez se lo han cuestionado, pero yo me lo cuestiono. Entonces, ¿para qué ponen que 5 días para dictar la autoapertura a juicio? 10 días para señalar debate. ¿Qué pasa si no lo hacen en los 10 días? No pasa nada. Porque es ordenatorio. Eso, que al final de cuentas es un proceso para una persona externa al derecho, y no estoy hablando únicamente de un señor que está por allá que no sabe nada de derecho, pero que tampoco, entonces pobrecito, porque no ha estudiado y no sé qué, no sé cuánto, hacemos toda una historia sobre eso. No, es para cualquier persona que no sea abogada. De hecho, un ingeniero industrial viendo el Código Procesal Penal se muere, porque esto es un sistema que no está sistematizado como debería sistematizarse un sistema, diría el ingeniero hablando de sistemas. Entonces, son muy complejos y algunas veces muy formalistas. Cuando hablamos del formalismo,
hablamos de la existencia de ciertos requisitos que se imponen para que la persona no pueda ni siquiera acceder. Y una vez dentro del sistema, vendrán nuevos requisitos. Carlos, pero es que esos requisitos son importantísimos. Y a veces tenemos que preguntarnos, releernos y pensar para qué estaba puesto el requisito. ¿Qué buscaba el requisito? ¿Alguna vez nos hemos preguntado eso? ¿Para qué está ese requisito ahí? ¿Cuál era la finalidad última del requisito? Hacer como una especie de algo teleológico hacia atrás a revisar si eso está, si esa prohibición, ese tema está ahí para algo y hacer consultas y ver qué podemos variar sobre esto y brindar una administración de justicia donde la persona usuaria nos está preguntando justamente esto. Y señala que cada vez son más alejados de la persona. Yo siento que muchos de los procesos judiciales con reformas vienen trabajados desde la erudición de los abogados y abogadas que vieron en sus problemas algunos temas que querían, porque de la casuística, sacar algún elemento que termina convirtiéndose en norma. Y eso genera que los códigos se conviertan en cuestiones muy difíciles para la persona usuaria, alejado de la persona que llegó y que no comprende para dónde es que va este proceso judicial. Y este tema de ese código, hecho en las asambleas legislativas, pero muy de la mano con los poderes judiciales, muy de la mano con abogados y abogadas, muy llenos, siempre salen llenos de, dirían los y las personas encargadas de las informáticas, muy lleno de pulgas. Se le llama eso pulgas porque por algún lado falla el código. Hace poquito acaban de empezar en Costa Rica el Código Procesal Agrario y admitiéndose el Código Procesal Agrario, al mes siguiente estaban presentando el proceso de reforma del proceso agrario. Las reformas al Código Nuevo Agrario, y así pasó en el civil. Es decir, siempre viene la reforma del código completo y las nuevas reformas que se le van imponiendo precisamente por la práctica. Pero eso nos hace ver lo complejo que es el sistema para el ciudadano y para la ciudadana. En audiencia y sentencia, el lenguaje jurídico, y aquí empezamos ahora sí a hablar del lenguaje, porque entonces decíamos nosotros, y con esto hago colación a lo que decía Claudia, que el acceso está claro, que lo hemos ido beneficiando porque se convierte en procesos complejos, pero la permanencia es muy difícil también para la persona usuaria. Periodos larguísimos dentro de los sistemas de justicia, larguísimos. Es tan interesante los procesos largos en los poderes judiciales que yo he visto citas, señalamientos para el año 2028. Sírvase el testigo presentarse el 5 de marzo del año 2028. Deberá llegar a tiempo, no atrasarse. Miren, Dios guarde si atrasa ese testigo porque le van a dar una regañada. Lo van a regañar, lo van, como decimos, no sé cómo dicen Honduras, en Centroamérica, en Costa Rica no lo utilizan mucho, que es el término azarear. Lo azarearon. Es decir, al final de cuentas, terminan haciéndolo sentir lo peor por llegar tarde. Caramba, llegaste 3 años tarde, justicia. Vos llegaste 3 años tarde, me estás diciendo que el 2025 te llega el 2028, me atrasé 20 minutos y total que el culpable de todo este atraso soy yo. Entonces, vemos cómo al final de cuentas el proceso funciona, si hacemos un análisis, parecía que funciona hacia adentro, es decir, para lo que nos funciona a nosotros dentro del servicio público, pero no con vista al ciudadano. Ya ahorita compartimos un poquito más para ir adelantando acá. Entonces, si querés, Claudia, nos pones por el chat acá y yo te voy leyendo y vamos avanzando en el debate. Entonces, cuando por fin logramos superar lo que yo llamo el toro mecánico del proceso. Ustedes han visto un toro mecánico. El toro mecánico empieza moviéndose despacito. Dice, presente la denuncia, pero tiene que darnos los testigos, tiene que darnos todo. Muy bien, ahí empieza el toro mecánico. Tiene que ir a buscar más información. Entonces va a ir a buscar la persona usuaria más información. Bueno, venga y ratifique lo que usted ya dijo. Porque tiene que ratificar, pero no importa, es un requisito, parece que hay que ratificar lo ratificado. Y entonces empieza el toro mecánico a moverse más y le dice, no, es que estamos pidiendo unas pruebas que van a durar unos 6 meses. Bueno, 6 meses, yo espero 6 meses, 6 meses no es nada. 7 meses, 8 meses, el toro mecánico empieza a moverse tan fuerte
tan fuerte, más requisitos, más choques de agenda, la agenda no sirve, no se nos cayó el sistema, no hemos podido atender su problema, no sabemos qué está pasando, cambiaron el código, cambiaron el juez se mudó, ya no existe aquí, ya ahora está nombrado allá, está nombrada por este lado. Y esa persona, en el toro mecánico, que ya Claudia nos hacía ver el problema del tiempo, pues esa persona se cae del toro mecánico. Y al final sale una resolución que dice, por falta de interés de la parte se cierra el caso. Falta de interés de la parte. Es que yo creo que todos podríamos ser parte dentro de este proceso judicial. Pero digamos que tuvo la suerte de llegar a la audiencia, finalmente a ser escuchado, ser escuchada, finalmente se sentó, conoció al juez o a la jueza, que por cierto nunca es el mismo juez o la jueza que empezó, porque obviamente a veces hasta pensionado ya se pensionó, pero no importa, llegaron ante una audiencia. Y ahí este es el siguiente tema, que es el tema del día de hoy, que es el tema del lenguaje. ¿Qué pasa en esa audiencia? ¿Qué sucede durante las audiencias judiciales? Sandra Brum, esta filóloga, se dio la tarea de revisar allá en el año 2013 un montón de resoluciones judiciales. Este trabajo ya lo han hecho en muchos países, en Costa Rica también se ha hecho. La revisión de los textos jurídicos. Y se habla de textos jurídicos cuando hablamos de resoluciones judiciales sobre todo. Y dicen que son excesivamente formales y solemnes. El machote está dado para todos. Tribunal, etcétera, etcétera, a las tales horas en letras, ¿verdad? A las 18 horas con 29 minutos del día tal. Llegan y deciden ponerle un montón de frases más a la resolución judicial solemne. Frases que hoy en día no tendrían mucho sentido. Dice Claudia por acá. Ya, sí, está hablando de los requisitos formales. No, ojo, a ver, aclarando, yo no estoy diciendo que nos saltemos la ley. Yo lo que estoy diciendo es que revisemos nuestros propios requisitos y revisar el contexto histórico del requisito para ver si ese requisito es entendido como lo estamos entendiendo actualmente. Hay una frase, se los voy a poner así en formalidad y solemnidad. Hay una frase críptica, digo críptica quiere decir que hay que, tiene con una contraseña, hay que desentrañar qué significa. Hay una frase en Costa Rica que está en todas las sentencias y les voy a dar este tipsazo y se los digo porque en México conozco otras palabritas, pero hoy vamos a compartir esas palabras. Me las van a poner ahora por el celular porque vamos a hacer un ejercicio, pero vean que hay una frase que dice, se resuelve sin especial condenatoria en costas. Levanten la mano por ahí si están jueces y juezas, puede ser de Costa Rica o cualquier otro país, que han escuchado, que han puesto en sentencia esa frase. No tienen que, y que no son jueces laborales, tienen que ser jueces o juezas de cualquier materia menos laboral, que digan, se resuelve sin especial condenatoria en costas. Se dice muchísimo, esa frase está en las sentencias penales. Y curiosamente no significa lo que creen que significa. Porque esa no debería estar en una sentencia penal. Porque hay un error en la sintaxis de la oración que se está utilizando, porque habla de la especial condenatoria en costas, como si la condenatoria en costas fuera la excepción y la regla fuera la absolutoria a las costas. Y no, en materia penal, la regla es que se condenen costas y se absuelven costas cuando la persona demuestra que litigó de buena fe, por así decirlo. Lo que pasa es que, claro, casi nadie condena en costas. Entonces se convirtió en la especialidad que alguien se va a condenar en costas, pero la ley dice que lo especial sería la absolutoria. Y es que, claro está, lo copiaron de un machote de sentencias, dice la leyenda, cuenta la leyenda porque hay que irse a las leyendas básicas, que dicen que lo copiaron de una sentencia laboral donde existía la norma específica que decía, y el juez resolverá sin especial condenatoria en costas. Y de ahí se agarraron para meterlo en todas las sentencias judiciales, donde incluso la regla es la condenatoria en las costas. Si me doy a entender, lo que les quiero transmitir no es que dejen las formas, sino que actualicen las formas, revisen si significa lo que ustedes creen que significa. Porque si vamos a utilizar el lenguaje jurídico, vamos a tener que actualizarnos
en cuáles son los significados de ese lenguaje y de dónde provienen estos. Esa sería la base. Para podérselos transmitir a la persona usuaria de acuerdo al significado correcto, incluso sin necesidad de utilizar ese lenguaje. Son sentencias y abstractas. ¿Qué es la abstracción? Lo abstracto es lo que no es concreto, obviamente, ¿verdad? Es la contraria, la antítesis. Yo tengo un caso concreto para resolver, pero lo lleno de jurisprudencia. La persona usuaria, el imputado llegó y se acercó y le sacó un arma que era de juguete, y las armas de juguete se consideran armas en sentido impropio. A eso me refiero, a que si bien son de juguete, ocasionan para la persona la misma intimidación que un arma de fuego. Ya, eso es lo que usted piensa como juez o jueza. Eso es. Acaba usted de explicarlo. Esto lo ha dicho la jurisprudencia y una sentencia número tal que indicó. Cuando Juan Pérez sacó el arma porque le estaban robando la vaca, él creía que el arma era de fuego, pero era un arma de juguete. Se considera que el arma... Y está don Marco Rodríguez escuchando la sentencia y dice, ¿quién es Juan Pérez? ¿Cuál vaca? ¿De qué están hablando? Dice, mira, un asalto. ¿Qué está hablando esta persona? Esta sentencia no es la mía. No, es una cita. Claro, cuando nosotros resolvemos de manera escrita, por lo menos la cita viene entre comillas y cursiva. Pero oralmente, cuando resolvemos oralmente, ni siquiera, yo he visto jueces y juezas que resuelven oralmente, meten una cantidad exorbitante de jurisprudencia y no cierran comillas, porque ¿cómo las van a cerrar? Y solo que hablen así todo el rato. Tendrían que pasar hablando, haciendo como un anuncio, más de que poner unas lucecitas aquí parpadeando, que mientras parpadeen estoy citando. Al final de cuentas, yo tengo la necesidad de decir, ¿para qué estoy haciendo citando la jurisprudencia? Necesito que la jurisprudencia sustente lo que yo digo. Usted sustenta en todo, en la doctrina, jurisprudencia, pero cuando usted lo hace propio y lo fundamenta de tal manera, basado en los hechos que usted tiene, en la prueba que usted tiene y los conocimientos que usted tiene, eso se llama resolución judicial. Esa es la resolución judicial. La ley, el hecho y el análisis intelectivo que yo hago de ambas cosas, de acuerdo a mis propios conceptos. Como juez, para eso me pusieron a administrar justicia. Yo leí la jurisprudencia, claro que la leí. ¿Y me convenció la jurisprudencia? Me convenció. Bueno, pero eso es para mí. Imagínense yo aquí citando en una resolución de un homicidio, entonces empiezo a citar de nuevo a Creus, que dijo Creus sobre el homicidio. Yo sé lo que es el homicidio. Yo sé lo que es la tentativa. ¿Puede explicársela o no se la puede explicar la parte? Claro que se la puede explicar. ¿Tiene que venir Creus a explicarlo? No. Creus me lo explicó a mí. Y yo como juez ofrezco el servicio de la administración de justicia. Sintaxis compleja. Y cuando habla de sintaxis compleja, a veces dice sintaxis mal usada. Hay un manual sobre resoluciones judiciales que sacó Costa Rica hace poco, que es muy interesante, que nos habla también de la utilización de los gerundios. Habiéndose realizado, siendo que el imputado, estando la persona, ¿qué es esa utilización de esto? ¿Quién habla así en la vida real? Mira, amor, ya vine del trabajo, siendo que se encontraba un embotellamiento vial, habiendo yo salido temprano de las oficinas, encontrándome con amigos que se juntaron en ese montero y juntándonos todos. Nadie habla de esa manera. ¿Por qué seguimos utilizando un lenguaje de 1800 en pleno siglo XXI? ¿En qué momento nosotros no nos actualizamos y utilizamos ese lenguaje? Latinismos y arcaísmos cada vez menos, por suerte, pero todavía lo tenemos ahí. Había un magistrado que me decía, Carlos, mira, ya, que en paz descanse don Román Solís, me dice, mira, es que he visto sentencias que hablan de la famosa legítima defensa, dice, de un error de prohibición indirecto. Cuando una persona empieza a explicarme, y le digo, sí, esa se llama la legítima defensa putativa. Y se me quedó viendo, y me dice, eso suena peor que lo primero que te pregunté. Y claro estaba que estamos tan acostumbrados al lenguaje técnico, que cuando salen este tipo de palabras de domingo, las decimos muy rápido. Y está bien que en una mesa
entre colegas, hablemos con ese lenguaje que es mucho más preciso y mucho más rápido. Pero el tema es cuando se lo transmitimos a las partes. Y ahí nacía precisamente una de las ideas de decir, algo no está calzando con las resoluciones judiciales que estamos dictando. Hay algo ahí en el lenguaje que no está calando. Y en los latinismos y arcaísmos pasa mucho. Aberratio ictus, indubio pro reo, indubio pro operario. ¿Por qué? Cuesta mucho decir que la duda beneficia a la persona acusada. Cuesta mucho decir, en lugar de decir indubio pro reo, es muy largo. Perdí más saliva, perdí más tiempo. Pareciera ser que no. Los textos crípticos propios de este sistema, pues son estos que tienen que ser desentrañados. ¿Por quién? Tienen que ser desentrañados aparentemente por el abogado o abogada que lleva el caso. Entonces la parte que está ahí está invitada, pero no está invitada a sentarse, pero no a comprender. Entonces, al final de cuentas, yo hago una resolución totalmente encriptada, llena de frases y he hecho esto, he hecho lo otro. La persona se queda viendo qué es lo que dice la resolución, no la comprende, entonces se la lleva al abogado o abogada y el abogado o la abogada le va a traducir lo que cree que dice esa resolución. Y a mí me gusta más podérsela traducir yo, honestamente. En muchas ocasiones es mejor yo habérselo traducido y que me lo comprenda a mí a que venga alguien a traducírsela. Creo que eso generaría más confianza. Bien, voy a pedirles a todos y todas que se encuentran presentes, si tienen a bien, sacar sus teléfonos celulares. Y vamos a ver acá si pueden meterse. Caramba, vamos a meternos aquí a una página. Yo les voy a poner el número acá. Ya les ayudo con esto. Lo voy a poner en el chat. La página se llama, en su teléfono pueden meterse a esta página que les voy a poner aquí, menti.com. Y les voy a pedir que, a ver, entren a un aula que les voy a poner yo aquí. Voy a ponerlo de una vez de este lado de la pantalla. Muy bien. Es 8805 6170. Si pueden ingresar a esa página en este momento y les va a salir una pregunta. Comparta 3 términos jurídicos que usted utiliza mucho en sus audiencias y resoluciones. Entonces, los invito a llenar eso en este par de minutos. Esto no nos toma mucho. Solo 3 términos jurídicos que ustedes utilizan muchísimo en sus audiencias y resoluciones y que tienen pleno significado para usted. Así es que les leo. Es anónima. Nunca voy a ver quién fue el que puso qué. Así es que adelante, por favor. Pueden empezar. Muy bien. Mientras eso sucede, quiero hacerles una pregunta que también van a contestar ustedes en una encuesta que vamos a liberar en pocos minutos. Esta encuesta que también es anónima. No voy a saber yo quién puso qué. Es esto. Cuando yo estoy hablando de esa manera, cuando yo estoy resolviendo, cuando yo me siento frente a la computadora a resolver una sentencia o cuando lo hago oralmente, cualquier resolución de prisión preventiva, resoluciones interlocutorias que son en audiencia oral que yo voy a resolver, la gran pregunta es, ¿a quién creo yo que le estoy hablando? Y ojo con esto, no es a quién yo debería estarle hablando o yo, claro, me debo a la persona usuaria, entonces no. Vamos a hacer una verdadera introspección hasta nuestro corazón. Es decir, no, yo a veces cuando estoy haciendo la sentencia, siento que le estoy hablando a... Y entonces aquí vamos a hacer una encuesta. Manténgase siempre ahí en esa página de menti.com, en el aula que aparece ahí, y vamos a contestar una segunda pregunta que les tiene que aparecer en ese momento en sus teléfonos, que dice, ¿a quién le hablan jueces y juezas en sus sentencias? ¿A quién le hablan los jueces y las juezas en sus sentencias? Opción 1,
Tienen que votar. Solo se vale votar por una. A sí mismos o a sí mismas. 2, a sus pares. 3, a los jueces y juezas de segunda instancia. Y por último, ¿a quién le hablan los jueces y las juezas en su sentencia de lo que ustedes han visto en el sistema de justicia? ¿A quién creen ustedes que le hablan estas personas? ¿Ustedes creen que le hablan a las partes? Esa es la última opción. ¿Ustedes creen de verdad que la persona cuando dice juris tantum le está hablando a las partes, no abogadas? ¿Será que sí? ¿Será que le habla a los jueces y juezas de alzada? Para que les entiendan los jueces de alzada, porque si no se cae la sentencia, la resolución. ¿Será que se hablan a sí mismas para convencerse de su resolución? ¿A quién le hablarán jueces y juezas en las sentencias que ustedes ven todos los días de este sistema de justicia actual? Ustedes ven sentencias que utilizan un lenguaje accesible para las personas, para que una persona no abogada pueda comprender esa resolución cuando se refieren. ¿O será que utilizan términos y jurisprudencia para que los jueces y jueces de segunda instancia vean, mira, esta es la jurisprudencia que vos hiciste? ¿A quién dictarán esas resoluciones? Y va a quedar un ratito más, vamos a dar un minuto más para que vayan llenando esa encuesta. Estas son una serie de palabras que ustedes y de frases que ustedes estaban compartiendo. Nadie dice código sustantivo. Claro, porque no es el adjetivo. Y entonces imagínense una persona, la profesora de español, viendo código sustantivo. Claro, ¿de qué? Y el sujeto y el predicado. Estamos hablando del sustantivo contenido en el sujeto. ¿De qué estamos hablando? El código sustantivo, el código adjetivo. Garantía constitucional, interesante. Por aquí, razonamiento. Juris novi curia, exacto. El juez conoce la ley, dice juris novi curia. Justipreciar, qué linda frase. Vea, a mí me encanta compartir esto. Esto es más un tema de que nos empecemos a leer. ¿Cómo leerá esto? La famosa, la suscrita. Al final firma así en el aire. ¡Sha! Dice, la suscrita que suscribió. ¿Qué suscribimos? ¿Qué está suscribiendo? Suscrita, ve, y aparece 2 veces. El plazo improrrogable. Eso es ya más título de novela, digamos, plazo improrrogable. Momento procesal oportuno es la técnica principal para dejar perdida a una persona usuaria. La persona usuaria nunca va a saber cuál es el momento procesal, pero señor juez, va a resolver. Será resuelto en el momento procesal oportuno. ¿Y cuándo será eso? Cuando yo lo considero oportuno. Todavía no es oportuno, cuando sea oportuno. Diga cuándo, cuál es la fase oportuna. ¿Por qué no puede decir? No se debe resolver en sentencia. En la sentencia, cuando lo que voy a hacer es que esto yo lo voy a resolver cuando dicte toda la sentencia final. Ese va a ser el momento procesal oportuno. Obligado alimentario. Sí, la persona obligada alimentaria. Delito continuado. Qué bueno, delito continuado. Claro, es muy difícil. Nosotros lo entendemos, es más, se nos abre la chispa y sabemos qué significa. Pero la persona sabrá a qué se refiere con eso. Material de arraigo. Bueno, eso ni yo sé a qué se refieren con material de arraigo. O sea, cuando yo escucho material, siempre imagino un montón de piedras, piedritas sueltas, y ahí está todo el material para construir una carretera. De arraigo, imagino que es para que el carro no siga más. Costas, las costas. Tranquilo, Carlos, son las costas personales, no las procesales. Ah, menos mal. Peyorativa, norma peyorativa. Hay cosas que yo tampoco he escuchado. Ven ustedes cómo hay regionalismos jurídicos. O sea, no solo regionalismos en cómo hablamos, sino regionalismos jurídicos que están ahí. Hay una que me encanta, que no está aquí, que es la sana crítica racional. La sana crítica racional es la pomada canaria que me resuelve todos los problemas para poder fundamentar y decir que yo le creo a la víctima porque le creo cuando dice te quiero, le creo que su amor es eterno. O sea, yo le creo, pero ¿cómo le explico a mi corazón? Lo que le digo es, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, eso era creíble. ¿Cómo cuáles? La lógica, la experiencia común. Y yo quiero entrar en estudio un día, sentarnos
y agarrar sus sentencias un día, sentarnos a agarrar resoluciones, así hagámoslo en un grupito, digamos, bueno, vamos a empezar. Usted, todos los que mencionan sana crítica, vamos a decirle, ¿cuál lógica utilizó aquí usted? ¿Cuál elemento de la sana crítica utilizó y cómo lo utilizó? ¿Sabe usted cuáles son los componentes de la sana crítica? ¿Entiende usted a qué se refiere la sana crítica? Bueno, de acuerdo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica. Ah, caramba, ¿y qué significa eso? ¿Cómo yo me comería eso? No, es que es demasiado complejo para que lo entienda. Hombre, pero usted es el juez o la jueza. Usted ya tiene la capacidad de explicármelo a mí de manera sencilla. ¿Cómo es que le creyó a ella y no me creyó a mí? Es que lo suyo no calza dentro de las reglas de la sana crítica, mientras que lo de ella sí calza dentro de las reglas de la sana crítica. ¿Me entiende? ¿Sí me entiende? No, no lo entiendo porque está utilizando el mismo término para explicarse. La sana crítica es eso, es algo que es sano y es crítico, no sé, es difícil de explicar. El procesado, el sindicado y el imputado, que esto fue, de verdad, esto sucedió en una audiencia en México, donde la fiscalía decía, el imputado venía, entonces la persona imputada levantaba la mano a cada rato, entonces le decía, no, entonces el juez que dirigía en ese momento le dijo, haga el favor, ya usted yo le voy a dar la palabra ahorita. No, pero es que es demasiado. Porque claro, la fiscal quiere que yo me vea como una persona molesta y enojada. Yo no estoy imputado, en serio, simplemente es mi forma de hablar, pero yo no estoy imputado. Él había entendido otra palabra en lugar de imputado y creía que esa es la palabra correcta, porque no comprendía que imputado era acusado. Ya se imaginarán ustedes las risas en ese tribunal tratando de explicarle que no se referían a eso. Al final de cuentas, en estas resoluciones, ustedes dicen, me dicen ustedes a mí, lo siguiente. La mayoría, 5 personas, dicen que las resoluciones están dirigidas a las personas usuarias. Yo creo que ese es el deber ser. Ahora, las que yo he leído, yo no creo que una persona usuaria las pueda entender. Es con mucha dificultad que los puedan lograr comprender, que lo logren comprender. En las que he visto, tal vez las de estas 5 personas que han votado, son resoluciones muy sencillas, muy simples, muy llanas, muy comprensibles en el lenguaje ciudadano. Hay personas que dicen que son para jueces de segunda instancia, claro que sí. Bueno, y sigue creciendo el voto hacia las resoluciones que dictan resoluciones a las personas usuarias. A los jueces y jueces de segunda instancia ocurre mucho, por eso a veces se llenan de jurisprudencia. A sus pares, que son las personas que le van a leer al final, ¿verdad? Mira, ahí te dejo una resolución que hice muy buena sobre este tema, y analizo la acción civil, la acción, y desde la parte de la responsabilidad interesante, bueno, para sí mismos y a sí mismas también ocurre, alguna vez, y yo, que conste que yo hago este curso, he mejorado muchísimo el lenguaje, pero no quiere decir que yo no haya hecho resoluciones para mí. Alguna vez me encontré un término muy interesante que era cota de malla. Y entonces lo encontré y me pareció interesante el término cota de malla y lo empecé a usar en resoluciones. Y todavía no creo que alguien haya entendido a qué me refería yo con cota de malla. Es más, yo creo que muchos acá no sabrán qué es una cota de malla. Y yo decía, y es que esto no le funcionó como una cota de malla para evitar los protervos intereses del imputado. Y entonces, después, obviamente, hay que explicar que la cota de malla es esta malla que se ponen que se ponían los caballeros, que andaban con su casco y les protegía que la espada no les cortara el cuello, que estas bolitas de acero que se ponían ahí, es una malla, una cota de malla. Y entonces, ¿para quién está dictando yo esa resolución? Y obviamente no era para la parte usuaria, nadie anda hablando de cota de malla por la vida. Era para mí. Era hablando yo con yo, conmigo mismo, decían, y conmigo mismo no me respondió nunca. O con los pares, mira, resolví sobre esto, resolví, y para los superiores, o como le llamen a los jueces y juezas de segunda instancia, para el ACUEM, que alguien lo puso ahí como término jurídico, para el ACUEM, para que tenga benevolencia y no me vaya a votar la sentencia. Pero a las partes, muy difícilmente, desde mi punto de vista, y claro que obviamente abierto a que se diga lo contrario, pero
usualmente la parte no va a comprender todo este alambicado lenguaje. Y creo que es importante decirles que yo no creo que el lenguaje técnico ha pasado, obviamente, por algunos tamices interesantes, y podríamos decir que hay una crítica al lenguaje claro. Y este lenguaje claro, la crítica que se ha puesto es que es un lenguaje que puede ser aniñado, o sea, para niños y niñas, que puede ser vulgar, que puede ser demasiado coloquial. Y yo les puedo decir que para mí eso no es el lenguaje claro. Yo puedo hablar con respeto con una persona no abogada, o no lo hago todos los días. Yo hablo con muchas personas que no son abogadas todos los días, en mis ámbitos personales, sin ser vulgar y sin necesariamente ser coloquial. Y pueden ser personas a las que respeto mucho que no son abogadas. De eso se trata el lenguaje claro. Hablar con respeto. Yo no puedo, como se pretendió en algunos lugares, entonces hablarle de tú o de vos al imputado o al acusado. Mira, vos sabés que al final vos fuiste el que se metió a la casa y vos llegaste y le agarraste a golpes como si fuera una piñata. Es una barbaridad. No, así no puede ser el lenguaje claro. De eso no se trata el lenguaje claro. Pero yo puedo explicarle toda la terminología jurídica sin necesidad de utilizar el lenguaje jurídico. ¿De qué me sirve a mí decirle que su acción fue típica? O sea, típico. O sea, que es típico por una persona. Típico puede ser desde un baile folclórico y típico es lo que siempre haces, porque es típico de vos. Pero qué distinto es decirle, mire, lo que usted hizo está contenido en una ley, en una norma, y se la voy a leer, dice este artículo, tal, ve, eso fue lo que usted hizo. No es más fácil. Digo yo más fácil desde el punto de vista de la persona usuaria, no lo que le haga más fácil a usted. Es más sencillo hacerlo de esta manera. Las resoluciones, cuando hablo de lenguaje sencillo, lo que busca es generar una comunicación efectiva, directa con la persona usuaria. En una ocasión, para contarles una anécdota, en algún lugar de Costa Rica, de cuyo nombre no quiero acordarme porque dicen que se enojan cuando yo cuento esta historia, porque fue de la vida real, estaban dictando la parte dispositiva de un fallo, o sea, lo que llamamos nosotros el por tanto, o la última parte, la parte donde viene la decisión judicial. Y el juez que le tocaba leerla era un delito de unas amenazas agravadas. Y se iba a imponer una pena de prisión, pero se le iba a dar el beneficio de ejecución condicional de la pena porque tenía menos de 3 años de cárcel y se le iba a dar la libertad, lo que conocemos como la libertad condicional. Lo podemos entender en cualquier país como el beneficio de poder no ir a la cárcel mientras se encuentra prueba por 3 años de no cometer nuevos delitos. Pero a la hora de dar la sentencia, le pide en aquella solemnidad, póngase de pie el imputado. Con base de conformidad con lo expuesto, artículos 1, 2, 7, 8, 16, 19, 32, 47, 84, 85, 89, 111, 112, 212, siguientes y concordantes del Código Penal. 2, 11, 16, 18, 48, 59, 69, 83, 101, 112, 465, 466, 469 del Código Procesal Penal. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Se tiene a Gilberto Rodríguez, autor y único responsable del delito de amenazas agravadas en perjuicio de Porfirio Jiménez, y en tal concepto se le impone la pena de 3 años de prisión, de 2 años de prisión que deberá descontar en el lugar y la forma que así lo determinen las autoridades carcelarias, previo abono a la prisión preventiva, si lo hubiere. Se le concede la ejecución condicional de la pena por espacio de 3 años, dentro de los cuales, cuando iba por ahí el juez, el imputado que se encontraba en libertad, salió corriendo de la sala y se tiró del segundo piso, que era de estos tribunales que tienen un solar en el centro. Entonces se tiró hacia el solar y cayó encima de las matas, por dicha. Se tiró y todo el mundo salió corriendo detrás de él a ver qué había sucedido. Y desgraciadamente el jardinero había sembrado rosas
se imaginan ustedes, quedó más espinado imposible. Entonces llegó hasta el jardinero a ayudar a sacarlo de ahí. Y le preguntaron, ¿por qué se tiró? Dice, porque yo no puedo ir 3 años a la cárcel. Yo no puedo, yo tengo una familia que mantener, yo no puedo 3 años ir a la cárcel. Señor, usted no va a ir a la cárcel. Es más, puede que nunca pise una cárcel. Lo que le estamos diciendo es que le estamos dando un beneficio. ¿Y por qué no me dijeron? O sea, lo que le dijimos es que usted no va a ir a la cárcel, es una libertad condicional. ¿Por qué no me explicaron? Ah, no, es que la parte dispositiva de los fallos está establecida así. ¿A dónde? ¿A dónde en la ley dice que así tiene que ser? ¿A dónde dice que es que tiene que decir exactamente eso? Porque si no, la sentencia no va a sobrevivir. Se cae. Ah, entonces me está usted dando la razón de que la sentencia se hace para los jueces y juezas de apelación y no para la persona usuaria. Eso era la parte dispositiva. Imagínense, era lo que tenía que ser más simple. De hecho, cuando se resuelve oralmente, yo siempre hago una invitación a las personas a empezar por el final, nunca por el principio. Porque si usted es una persona que le han alguna vez notificado una resolución escrita, dígame si usted no se va al final de una vez a ver qué resolvieron para después leer. Imagínese cuando usted resuelve oral. Yo he visto prisiones preventivas dictadas por jueces y juezas que duran hasta 45 minutos y yo todavía no sé para dónde va el juez o la jueza. Es que hay un peligro de fuga que tiene que ser paliado por uno. Ah, pero el peligro de fuga porque no tiene arraigo laboral, pero el arraigo familiar está muy bien. Ah, bueno, entonces quedó libre. Pero el arraigo domiciliar sí muy bajo. Ay, Dios mío. Pero de todas maneras eso no es lo único. Ah, no, es que también habría que ver si hay peligro de obstaculización. En este caso no lo hay. Ah, bueno, pero sí peligro de reiteración. Ah, no. Pero entonces, ¿qué va a hacer? Dígame qué va a pasar con mi vida. Y al final le dice, por lo tanto, 6 meses de prisión preventiva. Así de fácil. ¿No hubiera sido mejor empezar antes? Carlos, ¿y eso en qué ayuda? Eso ayuda a conectar con la idea principal de esta conferencia el día de hoy. La oralidad, la escritura, cualquier proceso judicial no viene aquí a servirle al proceso. No está para servir al proceso. El proceso debería estar para servirle a las personas usuarias. Para eso se destinó. Y yo como juez soy instrumento, soy la persona que le da vida a eso, le da vida, le encuentra vida a esto para transmitírselo de igual manera. Y si el proceso es alambicado y el proceso es enredado, mi labor es desenredarlo a las partes. Y cuando hablo de partes, hablo de quien puso carne en el asador. No me estoy refiriendo a la fiscalía, no me estoy refiriendo a la defensa. No me estoy refiriendo al abogado o abogada litigante. Me estoy refiriendo a la persona que está a punto de perder su casa. Me refiero a la persona que está a punto de perder su libertad. Me refiero a la persona víctima que no sabe de qué están hablando y que al final dice, pero ¿cómo lo absolvieron? ¿Qué fue este chorizo? Chorizo decimos en Costa Rica. ¿Qué fue este acto de corrupción? ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? No lo sé, porque no entendí nada. Porque hablaron de una cosa y de la otra. Es que llegó un abogado y dijo, señor juez, aquí hay una actividad procesal defectuosa de carácter absoluto. Audiencia a la fiscalía. Señor juez, se han cumplido todos los requisitos de ley. No existe actividad procesal defectuosa, aunque sí existe tal vez sí, un aspecto interesante que no se cumplió con requisitos establecidos en la normativa, pero hay normativa internacional. Ah, me opongo porque la Convención Americana de Derechos Humanos, sí. Bueno, se declara con lugar la actividad procesal defectuosa. Nos vemos en el siguiente señalamiento. Se va a anular todo lo actuado y se va a anular el señalamiento. Nos vemos. ¿Qué pasó? No se hizo nada. No, ¿cómo no se hizo nada? Fíjate que fui al Poder Judicial a perder el tiempo. Hablaron de algo y nunca entendí qué es lo que estaban hablando. No supe qué pasó. Y al final se quedaron ellos platicando entre ellos, porque se acercaron donde estaba el juez, estaban hablando de un partido de fútbol que parece que iban a ver o algo que iban a hacer, y yo no me enteré de qué sucedió con mi caso. Damas y caballeros, existía una frase eternamente utilizada, que las resoluciones de los jueces y las juezas no son para gradería de sol. No sé si la han escuchado. Yo creo que hay que hacer una aclaración sobre eso. No están hechas para complacer a las mayorías. Los sistemas de justicia son usualmente contramayoritarios. Usualmente no calzan con las mayorías.
pero sí están dirigidas a la ciudadanía. Cada resolución judicial sí está dirigida a ser comprendida por la ciudadanía. Ese es nuestro deber, es parte del acceso a la justicia, es parte de la tutela judicial efectiva. No podemos escudarnos en la terminología solamente porque tenemos el poder de hacerlo. Recordemos que el poder está al servicio de las personas. Si no, nos pasa lo de este médico. Si usted va donde el médico y le da este diagnóstico, ¿qué piensa usted? Si nada más llega y después de que le da este, imagínense ustedes al médico con su gabacha, le tira esta y le dice que tiene parestesia. Y la parestesia y la epigastralgia ahorita no tiene que ver con la gonalgia padecida anteriormente. Se levanta, se quita la bata y se va. Como hacemos los jueces y las jueces. Nos levantamos del estrado y nos vamos detrás de la puerta. Y entonces, usted va a otro médico y le explica que la parestesia era un dolor de cuerpo, que la epigastralgia era un dolor de estómago y que la gonalgia era un dolor de rodillas. Que lo que le está diciendo el médico es que este temblorina que usted anda el día de hoy y este dolor de estómago que anda puede ser hasta de una resaca, de algo que le pasó, de algo que comió, pero que no tiene nada que ver con el dolor de rodillas, es que puede estar tranquilo, que esto es otro tema. ¿Le costaba decirlo así al médico? Posiblemente porque dentro de su ámbito así se habla. Damas y caballeros, amigos y amigas, todas las disciplinas tienen su propio lenguaje. También quiero llegar a eso. Tienen el lenguaje técnico cada una. Hasta el fútbol. Yo sé poco de fútbol, miren que casi no veo fútbol, y me costó mucho entender el fuera de juego, el offside, fuera de juego, porque yo veía a la persona, el jugador, dentro del terreno de juego. Entonces yo decía, ¿cómo está fuera de juego si está dentro del juego? Pero eso es un término técnico. ¿Se puede hablar así? ¿Y lo hablan en la televisión? Sí. Lo que pasa es que yo no estoy obligado a ver televisión, a ver fútbol. Pero sí estoy obligando a las personas al sistema de justicia. Hay personas que llegan al sistema de justicia porque tienen que estar ahí. Otras porque es su derecho estar ahí. Y por lo tanto, el lenguaje técnico, yo no puedo decir, no, es que todas las disciplinas lo tienen. Sí, pero es que usted está aplicando un derecho humano. De hecho, esta charla, yo le invito con todo el cariño. Sé que las defensas públicas utilizan menos lenguaje técnico que utilizamos los jueces y las juezas. Sé que la fiscalía utiliza mucho lenguaje técnico. Pero los jueces y las juezas tienen la obligación de traducir ese lenguaje técnico a las partes porque son al final las personas garantes de esto. Esto viene en instrumentos internacionales, los encontramos en las reglas de Brasilia. Como les digo, toda esta presentación les va a ser entregada a ustedes, pero nada más un breve repaso, a manera de que esto está en unas partes. Se adoptan medidas necesarias para reducir las dificultades de comunicación que afecten la comprensión del acto. Eso nos corresponde. Nos corresponde a nosotros establecer medidas necesarias para reducir las dificultades de comunicación. Todas las personas tienen derecho a que los actos de comunicación contengan términos sencillos y comprensibles, dice la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia, evitando el uso de elementos intimidatorios. La sentencia será redactada de manera comprensible para los que intervienen en el proceso. ¿Ven lo que dice? Para los que intervienen en el proceso. O sea, para todos y todas. Y las cumbres también se han reunido. Bueno, se reúnen y se reunían en las cumbres. Buscaban actos sencillos de comunicación en términos sencillos, audiencias que respeten existencias técnicas, pero que resulten comprensibles. Ojo, se respeten las exigencias técnicas y que se utilicen resoluciones judiciales comprensibles. La Cumbre Judicial Iberoamericana nos habla de referencias al objetivo 16 de los ODS y al protocolo para la estructura y redacción de sentencias. Pero la gran pregunta es, ¿tenemos que hacer estos protocolos o ya podemos nosotros empezar a utilizar nuestras resoluciones de manera sencilla? Así es que, ¿para qué es esto? Todas las audiencias nacieron para hablar directamente a las partes, para darnos a entender en cada decisión, para verificar que la comunicación sea comprensible y humanizar el proceso. Esto no significa, por favor, jueces, juezas, operadores y operadoras del sistema de justicia, que dejen de leer jurisprudencia y doctrina. No. Son las personas más estudiosas las que tienen que leer los convenios internacionales, estar pendientes de lo que diga la Corte Interamericana, lo que digan sus cortes internas, la ley, la jurisprudencia nacional e internacional, la constitución política, toda la doctrina. Eso es necesario.
Entre más conocimiento tiene una persona, le es más fácil explicar un término jurídico. Si la persona no tiene claro qué significa el término jurídico y solo lo utiliza sin poderlo explicar, lo que le hace falta es estudiar el término, ver cuál es el origen, y eso hace un juez o una jueza estudiosa para podérselo transmitir a las partes. Yo no le digo a la parte, aberratio ictus, le explico en qué significa el error en el golpe y se lo explico de tal manera que comprenda que ese error hace que existe una conducta que está en la ley o no exista esa conducta que esté en la ley. Es mi deber hacerlo y para eso voy a tener que estudiar mucho y saber qué es la aberratio ictus. Y si no lo sé y solo la utilizo, entonces podría llamar a error, a confusión a las partes, que al final se trata de eso. ¿Cómo están los poderes judiciales de sus países? Yo lo sé. Pero eso ha sido nuestra decisión. El ataque que recibimos los poderes judiciales no es novedoso, pero no podemos abstraernos o sustraernos o decir que eso no nos compete a nosotros. Nos competía hace tiempos cuando nosotros ni siquiera volvíamos a ver a las partes a la hora de resolver. Cuando resolvimos de espaldas a ellas, cuando nos convertimos en un gremio en el cual nos hablamos entre nosotros, nos veíamos nuestro propio ombligo y decíamos que todo estaba bien. Hoy en día, atacar a los poderes judiciales es muy sencillo, porque es que nunca nos dimos a la tarea de legitimarnos, no desde que hacíamos buena justicia, porque sé que hacemos muy buena justicia en nuestros países, sino desde que nunca nos dimos ni siquiera a entender qué era lo que hacíamos. Cuando ni siquiera terceros, ni siquiera las partes que estaban en el proceso lograban comprender, eso no ayuda a que legitimemos los sistemas de justicia. No puede ser que la única persona que salga del proceso de justicia sabiendo que hubo justicia sea la persona que ganó el proceso. Se gana más dentro del sistema de justicia cuando por lo menos se comprende qué fue lo que se hizo, cuando se sabe qué fue lo que se trabajó dentro del sistema de justicia y no esta cocina escondida a espaldas con mampara para que no sepan lo que estamos haciendo detrás del mostrador. Así es que muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por compartir estas experiencias, muchísimas gracias a quienes participaron activamente dentro de esta charla y quedo abierto a sus comentarios. Que tengan todos buenos días y aquí estamos. Muchísimas gracias, don Carlos. Me gustó mucho un comentario que hizo doña Ana Salazar en el chat que dice, muchas gracias, don Carlos, como siempre, muy claro en sus exposiciones. Usted sí habla en lenguaje claro para explicarnos y que nos llegue el mensaje. Creo que esa es la ganancia más importante, el poder ver cómo se operó, cómo se lleva a la práctica, ¿verdad? Esto del lenguaje claro. Nos lo demostraste hoy y creo que por eso es que esta charla redunda, digamos, en todavía más aprendizaje, ¿verdad? Porque no solamente es lo teórico, sino cómo lo vivimos con vos en esta, ¿verdad? En este espacio. Agradecemos muchísimo a don José Miguel que nos puso ahí ¿verdad? La resolución que varias personas estaban pidiendo y ahora cuando finalizamos les enviamos la presentación. Muchísimas gracias nuevamente a las personas del Poder Judicial de Honduras. Me parece que también había alguien de República Dominicana, como vos decías. Y por supuesto a todas las demás personas que se nos unieron y a don Carlos por tan excelente espacio para reflexionar y aprender. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchísimas Hasta gracias, que pasen todos muy bonito día. Gracias, buen día. Gracias. Buen día.